Regresamos nuevamente. Esa puerta hace frío. Genial. Entonces, aquí vamos a ver pequeñas diferencias sobre la importancia de lo que es. Esto es interesante porque en sí, en la cultura shánica, es muy amplio en poder determinar un cierto producto o, por ejemplo, si yo quiero decir, bueno, hablamos hace un momento de la yuca, ¿no? Pero parte de esta yuca, como hay tipos de yucas, como por ejemplo la yuca amarilla, la yuca blanca, o yucas por el tiempo también, como de el que escuchaba era como de medio año o de un año y todo eso, ¿no? Todo tiene un proceso de que uno como puede llegar a investigar un poco más de esto, ¿no? Por ejemplo, clasificación de plátanos, que el día de hoy veremos un poco más. Si básicamente digo plátanos, algo generalizado, entonces digo parenti. Parenti, que significa plátano. Pero parte de ello encontramos las variedades de tipos de plátano, por ejemplo, catimaropa, plátano isla, parenti perori, que es plátano largo, chenteropa, bellaco. Bueno, en este caso vemos ahí de palillo, vemos de seda. Bueno, eso se dice normal, no hay un cambio. Por ejemplo, moravo, plátano morado. Son Kitiroki, que es bizcochito. No sé si usted, Carola, conoce el plátano bizcochito. Sí, profesor. Cinepari, que es plátano manzana. Entonces, así de poco a poco vamos a identificar, ¿no? Por ejemplo, si usted va en el mercado, entonces dice parenti, entonces va a decir, oye, está diciendo plátano, pero ¿qué tipo de plátano? Entonces, si encontramos las variedades o el tipo que es más específico, entonces usted puede decir, ¿no? No, koi parenti sanori, que es, o en este caso sería katimaropa, ¿no? O parenti perori, que es largo. Y así, de esa manera ya ustedes va a ser más específico y de esa manera también le van a ayudar a que usted puede elegir, ¿no? Cuál es el tipo de plátano en vez de decir nomás solo plátano. Y hay muchas variedades de plátanos, pero de una u otra manera estamos aprendiendo, ¿no? A identificar. Hasta aquí, ¿alguna pregunta tiene Carola? No, profesor. No hay ninguna. Genial. Pues si usted, en este caso, le digo, Carola, quiero que me compres chenteropa. ¿Qué estoy diciendo? Chenteropa. Chenteropa. Parenti bellaco. Ahí está, plátano bellaco, ¿no? Chentero. Pero recuerde, si usted va a decir solamente parenti, está refiriéndose plátano. Que comúnmente lo conocemos, ¿no? Entonces, si usted va, por ejemplo, a María, cuéntame
¿En qué utilizamos catimaropa, plátano isla? Plátano isla. Ajá, ¿cómo utilizamos? ¿Cuál es como que el uso que damos el plátano isla en cuanto al consumo? No entiendo. Como en cuanto al consumo del plátano isla, ¿cómo nosotros consumimos? Em, se puede sancochar. Ya, También sancochado, se lo puede asar, asado, ya, freírlo. freírlo. También creo que se hace masato de plátano isla. El plátano, claro. Carola, usted, en su punto de vista, con el plátano isla, En ensalada, ensalada de plátano. la ensalada de fruta, a ver qué más. Se puede freír también. También fritura, También hacerlo cuaca con plátano. licuado o jugo. Torrejas de plátano también. Ahí está. Entonces, vemos una gran finalidad de lo que tiene cada plátano. Por ejemplo, si yo agarro que es plátano largo, a alguien por ahí le digo, bueno, compra el plátano largo, pero le doy el uso de poder licuarlo. Sería bueno, pero en este caso plátano así crudo, ¿no? Entonces sacaríamos algo bueno de eso, o a veces como que, bueno, es algo nuevo, no licuado, pero no es bueno para licuar lo que es plátano largo. La isla sí se licua, también la seda, entonces cada plátano tiene un fin, ¿no? Tiene un propósito. Entonces, esa es la diferencia por lo que nosotros, bueno, en este caso, ¿no? Las variedades que hay. Entonces, si yo digo, no, Pamanantena parenti, bueno, cómprame parenti, solamente digo, Pamanantena parenti, cómprame plátano, pero, pero ¿qué tipo de plátano, no? Usted por ahí le dice, no, Pamanantena parenti, se va, uy, me dijo plátano, pero ¿qué tipo de plátano? Entonces, si queremos ser específicos, pues usamos, ¿no? Lo que es ahí, Chenteropa, Moravo, Sonquitiroqui, entonces estas variedades de plátano y básicamente salimos siendo específicos, ¿no? Ya no decimos solamente plátano. Entonces eso es la importancia, ¿no? Como bien claro ustedes se han dado cuenta de que el plátano isla lo utilizamos con fritura, asado, ensalada y todo eso. Entonces en plátano largo a veces como que solamente tiene un fin, ¿no? Como chifles, patacones y otras cosas. Entonces, pero aparte de eso, por ejemplo, cuando está maduro, el plátano largo sí se puede hacer un licuado, se necesita sancocharlo y una vez que está sancochado, y ahora licuarlo nuevamente, ¿no? En este caso, si usted lo puede preparar con leche y eso como que tiene un procedimiento diferente, ¿no? Que el plátano isla, que eso básicamente es maduro y directo a licuarlo, ¿no? Y por ejemplo, Tzonquitiro, que es bizcocho, comúnmente es como un plátano pequeño que es como para postres, básicamente, ¿no? Y pues ahí también vemos seda y paldío, que también por ahí tienen otras finalidades, pero ya sabemos el uso específico que cada uno de ellos tiene. Entonces, esa es la gran diferencia que hay, ¿no? Entonces, aparte de eso, vamos a ver estas pequeñas oraciones. Por ejemplo, Irakari parenti, plátano maduro. De ahí, parenti mazziliari, plátano verde.
Entonces, si ustedes se dan cuenta, entre la primera y la segunda oración hay una gran diferencia. A ver quién se da cuenta cuál es la diferencia. Que en la primera va, está el primer escrito maduro, maduro, plátano. Y en la segunda va plátano verde, parenti. Genial. Entonces, eso es lo que queríamos tocar en este tema. Por ejemplo, si yo digo Irakari Parenti, en la lengua shánica sí se entiende correctamente de que yo estoy diciendo plátano maduro. Pero si yo lo cambio Parenti Irakari, también sí se entiende que es como plátano maduro, pero a veces, en algunos casos, sí se realizan esos tipos de cambios, pero no pierde el significado en el castellano, tiene el mismo significado, a pesar que esto puede ser primera, iniciamos con parenti o después de ello, o utilizamos algo adicional de esta frase, ¿no? Entonces, lo que yo quería ver, que ustedes se dieran cuenta. Pero gracias a Carola, vemos, ¿no? Plátano maduro, Irakari parenti, pero parenti mazziliari, plátano verde, Akishirensi parenti, que es plátano asado, Kotsirensi parenti, plátano cocinado. Pues estas oraciones que hemos hecho es la finalidad de lo que llegan pues los plátanos, ¿no? En este caso, plátano maduro, ¿no? Irakari parenti, entonces por ejemplo plátano verde, parenti mazziliari, plátano asado, ¿no? Akishirensi parenti, kotsirensi parenti, entonces todo tiene una secuencia y los preparativos que se van dando, ¿no? En este caso, por ejemplo, usted puede escoger, ¿no? Si quiere unos plátanos maduros, ya sea sancochado, o plátanos maduros que sean solamente asado, ¿no? Entonces, para que puedan tener esa idea, esta variedad, ¿no? Acerca de cómo nosotros lo identificamos o cuál es el uso final que se da a estos tipos de productos. Preguntas o dudas ahora, Carola. No, profesor. Ok, entonces ya, ahora sí lo tenemos claro, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo digo Akishirensi parenti, ¿qué estoy diciendo, María? Plátano asado. Ahí está, plátano asado. Entonces, ahí ya ustedes pueden dar se pueden trabajar de una manera más específica, ¿no? Y también pueden ver de qué manera están preparados los plátanos, ¿no? No solamente es pues a la cosecha, a la venta, sino también en el proceso del consumo, ¿no? Una gran diferencia, ¿no? O la forma de los preparativos también. ¿Algo adicional quieres saber, Carola? ¿Ninguna? Ok, entonces parte de lo que nosotros estamos viendo, a ver si se escucha, me confirman, pero si no, lamentablemente continuaremos con la siguiente. Un momento. ¿Sí se escucha? Sí, profesor.
Ok, entonces de lo que ustedes están escuchando, quiero que puedan seguir, he tratado de escribirlo y para que de esa manera pueda ayudarlo un poco más en la pronunciación, ¿no? Entonces puedan darse cuenta, ¿no? Por ejemplo, el tono de la canción que lo da y con lo que he podido escribir. Entonces, según de lo que estamos viendo aquí, lo que está cantando, dice Oshero, 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 doble O, ¿no? Como que hay una parte que canta como que Oshero, 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 Pamena Kiata Kena. Entonces, esa es la canción que está cantando. Pero traduciéndolo de lo que dice ahí al significado, dice cangrejo, cangrejo, ¿por qué me miras con los ojos como que chuecos o me estás como que tratando de poder, simulando de como que llamar la atención, ¿no? Algo así. Y la otra parte que dice Choran papi hime yantanakari narori, como que tienes tu esposo, cuidado que me puede causar problemas, pero en este caso como que golpear o hacer daño, ¿no? Es lo que significa ahí. Después dice, pijita que te katsi no nampire haniki. Piensa que no tengo un pareja o alguien con lo que estoy, ¿no? Esto es lo que dice. De ahí al final dice Choran papi hime yantanakari narori. Entonces algo de eso se repite de arriba, ¿verdad? Entonces vamos a continuar escuchando. Lloraba Pijime, Chantanacari Narori, Pijita que te case, no nampire haniki, Pijita que te case, no nampire haniki, Lloraba Pijime, Chantanacari Narori, Lloraba Pijime. Entonces ahí faltó algo. Se choran papi hime yantanakari narori. Ahí está. Esta canción que viene es Oshero, se llama Oshero, traducción cangrejo. Esta canción se trata de un cangrejo enamorado. De un cangrejo enamorado, pues se enamora de una cangreja, pues ella tan ilusionada, pero ella no sabía que estaba con otro cangrejo, ¿no? Entonces ahí da un poco de detalles, ¿no? De lo que consiste la canción, de lo que está cantando. Entonces ya tienen una base de cómo poder practicar. Pueden continuar escuchando, pero si no, también pueden encontrarlo en el canal de YouTube, ¿no? Que está ahí. Lo que canta. Chora papi hime, yantanakari narori. Entonces vemos cómo le da su am, como acento, ¿no? En cuanto a la canción y la forma de cómo se expresa. Y pues puse eso para poder ayudarles un poco más en cuanto el dominio de lo que es la pronunciación, ¿no? Entonces ustedes necesitan constantemente practicar y también a través de estas canciones que les ayudará. Y en el futuro ahí tengo como 3, 4 canciones también que es creado por mí
y algunos recopilados para poder aprender. En este caso, a ver, vamos a pedir a María que nos ayude con, básicamente, si lo canta sería bien, pero si no, no hay problema. A ver, ayúdanos María, lo que está escrito ahí de Oshero, Oshero, ¿qué dice? Oshero, 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 pamena kyata kena, choran papihime, yantana kari narori, hijita que te katsi, no nampire haniki, choran papihime, yantana kari narori. Gracias María. Entonces vemos, todo va a depender, ¿no? Como le digo, el tono que ustedes lo van a hacer para que pueda quedar. Entonces pueden crear con algunas letras que ya hemos aprendido, que ustedes mismos lo pueden, ser compositor de las propias canciones de ustedes mismos, ¿no? A ver, Carola, te escucho. Si lo cantas sería genial, pero si no, lo puedes deletrearlo como está nomás, no hay problema. A ver. Oshero, 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 pamena kata kena, choran papijeme, yantana kari narori, Vijita que te katsi, no napide henaki, choran papijime, yantana kari narori. Pasón, Carola. Entonces admiro mucho la dedicación que ustedes lo dan, ¿no? Y ahí se nota la perseverancia, la constancia en el poder aprender a lo que es la lengua shánica. Y pues parte de mi persona que estoy aquí para poder ayudarle a ustedes en el proceso de su aprendizaje, ¿no? Sé que es un poco complicado, difícil, pero espero pronto poder ya aperturar unas clases, presenciales, y poder seguir ayudando, ¿no? A valorar esta gran cultura que en estas épocas que estamos es súper, súper interesante, ¿no? Que todo el mundo quiere aprender, pero a veces como que, bueno, quiero aprender como de un día para otro y a veces no sucede eso, ¿no? Entonces ya hemos empezado con la gramática, ahora estamos yendo un poco más y más adelante ya llegaremos a poder comprender un poco más, ¿no? La cosa es el esfuerzo y la dedicación que ustedes dedican, el poder también escribir, ¿no? Eso es lo que necesitamos mejorar. Y justamente la siguiente semana que nos toca, veremos ahí cómo podemos ayudarles en cuanto a las escrituras, porque eso es lo que en sí es, como nosotros podemos ser a 100% que dominamos, el poder conversar, el poder hablar, todo lo sé, pero quizás en el momento de cómo podemos escribir, se nos va a hacer un poco difícil. Entonces la única manera que ustedes pueden hacer es también practicar, como han visto, ¿no? No hay ni una diferencia en cuanto a la escritura, en cuanto a la pronunciación que estamos viendo, solo pequeños detalles ahí tenemos que identificarlo bien, ¿no? Como que hemos visto, anteriormente, ¿no? De la T y la I, cómo pronunciarlo, si está bien o me estoy equivocando y todo eso, ¿no? Entonces, la verdad estoy súper, súper feliz por la dedicación y la perseverancia que ustedes están haciendo en estos tiempos, ¿no? Y pues, espero crear mis propios videos también en lo futuro para poder así ayudarles, ¿no? Entonces, ese es el objetivo que tengo para poder seguir valorando. ¿Preguntas o dudas hasta aquí, Carola o María? Profesor, me gustaría que ese video, esa canción, no sé si nos podrías enviar al WhatsApp para escuchar las letras. Entonces, lo que sí les voy a enviar el video aparte, no sé si es que esto se puede abrir en el PDF, eso es lo que no sé la verdad.
pero si en caso en el PDF no se puede abrir, pero sí los voy a enviar lo que es el video ya descargado para que esté ahí en el grupo, para que ustedes puedan tenerlo. Ah, ya ¿Algún, sí, claro. Sería mejor, ¿no? Descargado en el grupo. ajá, ¿alguna otra pregunta? Porque si, no sé si ustedes se dan cuenta, en el canal de YouTube solamente lo canta, pero no está como la traducción. Pero de una otra manera le estoy ya facilitando, ¿no? La lectura, pero la traducción también está para trabajarlo ahí. Otra pregunta, otra duda, María, Taxi. Tikachikametsa. Entonces vamos a seguir cantando, pues. Llora, papi Jiménez. Entonces, todo va a depender del tono que le da, ¿no? Como dice ahí, choran, papi, jime, yantana, karinarori. Entonces, todo está ahí, el tono y que le da, ¿no? La fuerza para que pueda, ah, en cuanto a la canción, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar. Un pequeño diálogo. A ver, este pequeño diálogo escucharemos. María, a ver, usted empieza y Carola, usted la persona B. Bueno, en este caso sería B nomás. Kitaiteri, Ángela, Jauka, Pijateri, Buenos días, Ángela. ¿Dónde te vas? no que no que shirea te no yoke. No, yo te estoy pensando, no lo sé. Same amanante aparoni kiribiro. Vamos a comprar un libro. Aitake same no veo. Aitake Aitake Sameketi. same keti. Está bien, vámonos. Pamene Jauka o Bajitari onta. Mira, ¿cómo se llama eso? Piñakeri Hirointi Shiyakansi. Lo que viste, lo que vistes, en este caso sería lo que vistes, lo que viste, lo que vistes es una imagen. Entonces, ahí vamos, ¿no? Kitaiteri Ángela, Hauka Picanta. En este caso, como nosotros estamos ahí ya tratando de nivelarnos, se podría decir, en cuanto a la forma de poder escuchar y de poder pronunciar, en sí, ya cuando ustedes lo manejan es un poco más rápido, ¿no? Por ejemplo, la pregunta, ¿no? Dice, Kitaiteri Ángela, Hauka Picanta. Entonces ahí responde, ¿no? Ángela diciendo, no que shiria te no yote. Y así va continuando, ¿no? Same amanante aparo ni kiribiro. Y sigue, ¿no? Ay, da que same que ti. Después continúa. Bamene hauka o pahitari onta. Piñana piñakeri irointi shiyakansi. Entonces ahí continúa, ¿no? Entonces así poco a poco íbamos a agarrar el ritmo, ¿no? De poder expresarnos. Sé que a veces como que nos gana la desesperación, como, uy, pero hasta ahora no estoy tratando de poder decir nada, hasta ahora no. Y entonces todo va a depender de la práctica y la constancia que ustedes hacen. Ahora vamos a escuchar a Ángel, Carola. Carola, usted persona A y María persona B. Kitaiteri
Ángela Jauka Pijateri. Lo que sería Tenoyote. Same Amanante Aparoni Kiribiro. Aitake Sameketi. Pamane Jauka Opajitari Onta. Un momento, hasta ahí es Pamene. Pamene. Pamene Jauka Opajitari Onta. Entonces lo que usted acaba de decir, la frase, significa orar, pero en este caso estás diciendo como ora. Ahí puedes anotarlo en el apunte. Carola. ¿Cómo dice, profesor? Pamane Ya. significa Pamane. orar. Como, hey, usted hace la oración, de orar. Pamane, como ora. Como que usted ora, ¿no? Como pamane, ora. Pamane significa ora. Ajá, como orar. Orar. Exacto. Como que usted está pidiendo a alguien para que pueda hacer la oración, ¿no? Entonces le dice pamane. Y continuamos, María. Piñakeri Ironji Siakansi. Piñakeri Ironji Siakansi. Kamexa, Pasonki. Entonces, de una u otra manera ahí vamos a descubriendo, ¿no? Como siempre les he dicho, hay algunas frases o palabras que se van a equivocar, le voy a tratar de ayudarle a encontrar el significado. Hasta ahí, dudas o preguntas. Sí, profesor. Profesor, aquí. Ya, Pamane. Ahí dice, mira cómo se llama eso. Sí, pero en este caso, pamane, que usted dijo pamane, ¿no? Pero aquí dice pamene. Ahora, pamene significa mira, de mirar, de observar. Pamane es orar. Pamene es mira. Exacto. Entonces, solamente estaba ayudando. Ah, ya. Ya estoy de sueño, profesor, pues no veo bien. No se preocupe. Entonces, así, ¿no? Entonces vamos a descubriendo nuevas frases. Y ustedes, bueno, a través de ustedes voy a recordarles, ¿no? El significado. Y continuamos con algunas conversaciones. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Estamos viendo una pequeña conversación. A ver, vamos con esa pequeña conversación. Entonces usted empieza, Carola, y María va a ser persona B. Sabitaji Same Añari. Obamenticari José. Entonces, Añeri. Same Añeri, con E. Continuamos, María. Eiro no Kashiro Osheki Nantaberi. Continuamos, Carola. Payabakenata. Po ya Bakienata. Po ya Bakienata. Poyabakenata. Ahí está, po ya Bakienata. Continúa. Continúa con la otra frase de abajito. Ya. No pilla Jatier Mari.
Ajá, no piajatie mari. Poya vaquianata. Como que espérame. No piajatie mari. Como regresaré rápido. Continuamos, María. De que sí, Fíjate que ti. Exacto. Continuamos ahora. Intani Nayero Sankenadrensi. Camexa. Entonces ahí vemos, ¿no? Esta pequeña conversación que hay. Como hay algunas cosas que nosotros estamos, pues que sí hemos utilizado, por ejemplo, Same, Obametinkari, Obametinkaro, Profesor. Osheki. Sí, dígame. Siga, profesor, siga. Por ejemplo, Pijate, que significa ir o irse, ¿no? Entonces ahí estamos utilizando algo más, ¿no? Pijate, Kieti, puedes ir. Entonces, así pequeñas cosas nos estamos dando cuenta de que algunos ya se han cambiado, estamos agregando algo adicional de ello, qué significa. Entonces, ahí estamos viendo del uso de lo que nosotros hemos visto a inicios, ¿no? ¿Preguntas o dudas hasta ahí? Todo bien. Kametsa. Entonces, vamos a ver otra pequeña presentación. En este caso, vamos a presentarnos de una manera muy cordial. En este caso dice, Kitaiteri Maroni Hananeki. Hauka pikanta jeta. Kitaiteri Maroni Hananeki. Hauka pikanta jeta. Está preguntando, ¿no? Entonces, algunos dicen ahí, Kametsa Obametinkari. En este caso, si es profesor, ¿no? Kametsa Obametinkaro. Entonces, si es profesor o profesora, ¿no? Y ahí sucesivamente dicen, ¿no? Meka no koi no yotero pibahiro, naro nintemaro, no kantenpi, no bahiro, no pajita nilton, meka no kemahetimi. Entonces ahí se da a conocer, ¿no? Pues yo deseo como que hoy aprenderé sus nombres. Sin embargo, o en este caso empiezo por mi nombre, les diré mi nombre, soy Nilton. Y ahí puedes agregar, ¿no? Sus apellidos y todo, ahí puedes he dejado ahí. Por eso he dejado ahí los puntitos para que puedan dar detalles, no depende de ustedes si gusten, puede decir, bueno, mi nombre es tal, mi apellido es tal, entonces y después de eso le dice, no, ahora les escucha a ustedes. Y así sucesivamente va yendo, ¿no? Por ejemplo, ahí dice, Aitake, Kametsatake, Hanika Intemparori, Iñánate. En este caso, si es Iñánate para hombres o Iñánate que es para mujeres. Después de eso sale diciendo alguien, ¿no? Intemparo, Uñánate Rosa. Por ahí alguien dijo. Entonces Rosa empieza a presentarse, ¿no? No Bajiro Rosa, no Nevetaro, no Mai, no, no va Pintarico Tsirenzi, Cherenkanzi y Yotzi. Y entonces eso es la presentación, ¿no? Entonces al menos por ahí ya hay una entrada de cómo usted puede presentarse, ¿no? Entonces el objetivo es eso, que ustedes ya pueden dominar esta parte de aquí para que al menos ya pueda haber una buena relación entre el estudiante y el docente, ¿no? Como que ese es el objetivo. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? María, ¿alguna pregunta? Ninguna. Carola, Tekatsi, Tecatsi. Tekatsi, Kametsa. Está bien, entonces es de esa manera ya ustedes ya pueden realizar algunos cambios, ¿no?
Ok, entonces reunión junto a los líderes de la comunidad. Por ejemplo, en esta reunión que está viendo dice, no, Kitai, bueno, en este caso el docente se da a conocer, ¿no? Dice, Kitai Terimauni, Hibajeta Tsiri, Meka Kitai Terika, Noñana Takotero, Yutan Tsipanko. Pues en este caso el docente está pidiendo permiso acerca de poder hablar un tema en cuanto a la escuela, ¿no? En la otra parte dice eh, el jefe, ¿no? En este caso dice Kametsatake no Kemisantimi. Entonces básicamente quiere escuchar, ¿no? La propuesta que tiene el docente y el docente dice Kantimotaknari piyojete nuñakero shimen totsi te okametsateji otimatie abetsikero amenakoteri hananeki. Entonces, el profesor está preocupado por unas situaciones en cuanto al servicio higiénico, ¿no? Ahora, en el último dice, Kametsatake Obametinkari, si es, en este caso hombre, ¿no? Y si va a decir Kametsatake Obametinkaro, si va a ser mujer. Aitake Ari Abametantajero. Entonces, de una u otra manera, y aquí se asume el reto de que el jefe acepta, ¿no? Lo que el profesor le propone. Entonces, aquí pequeños ajustes, pequeños cambios, ustedes pueden hacerlo. De una u otra manera, esto es como que es una base para que ustedes ya puedan estar ahí dominando en cuanto a la conversación, ¿no? A ver, te escuchamos. A Carola, usted sea docente, pero recuerden, si es que es mujer o varón, hay algunos cambios que se realizan. ¿Está bien? Ya, un ratito, a ver. Kitaiteri maroni hibajetatsiri, meka kitaiterika. Noña taquetero yotatsipanco. Continuamos, María. Kametsatake no Kemajetini. Continuamos, Carola. Cantimo taquenari pillojete. Noñaquero shimentotsi te. Okametzateji otimatie abetsikero amenakoteri hananeki. Continuamos. Kametsatake Obametinkaro. Aitake Ari Abametantajero. ¿Preguntas o dudas? ¿Ninguna? Yo se pregunto. Hasta aquí, de lo que hemos podido ver, ¿cuánto por ciento vieron su avance en cuanto a la pronunciación? Carola, cuéntame. Profesor, repíteme, no te escuché bien. Hasta aquí, de lo que hemos podido trabajar, ¿cómo califica usted su avance en cuanto a su pronunciación? A la pronunciación, digamos del 1 al 10, un 4. Un 4. Genial. María, ¿usted? En la pronunciación creo que me falta mucho.
Pero del 1 al 10, ¿en cuánto estaría usted? En 6 o 7, algo por ahí. Claro, y básicamente ya tienen el material, usted necesita seguir practicando, ¿no? Y también en casa eso va a ayudarte mucho. Y quizás si no recuerda, pues mm, pueden imprimir, ponerlo ahí en la entrada del cuarto, ponerlo, siempre recordarlo, ¿no? Porque es la única manera que ustedes puedan trabajarlo y eso le va a ayudar muchísimo. Y ya pues con el tiempo ya ustedes se relacionan con las personas ahí donde que van a estar, entonces más constante va a ser y si es muy frecuente y se va a recordar muchísimo de lo que hemos tratado de conversar, ¿no? Entonces por ahí ya generaliza un pequeño conversación, ¿no? Y poder convivir con las personas ahí de la comunidad, ¿no? Y eso les va a ayudar muchísimo. Y pues estas son las pequeñas conversaciones que he estado creando en sí, como no es algo sencillo porque la traducción tal cual como está a veces no sale como uno piensa, ¿no? Pero de una otra manera ya ahí tienen una parte de que ustedes puedan trabajarlo, ¿no? Y sacar mayor provecho. Vamos a continuar. Lo siguiente, Tsame haten ampitsiki chora apatorensi. Vamos, en la ciudad habrá una reunión. A ver, María, usted sería A. Carola, usted sería B. Same ajate a que mi santa cotero anampi jauka o canta kotari. Kiariotake atimakie asaike kametsa anampiki eiro akenkishireanta. Ok. Otimaquie es la frase. Usted dijo atimaquie. Otimaki, Ahí otimakie. está. Otimaquie, perfecto. Continuamos, María. Takote amake apipe teniri irosati apiaketaje anampiki. Camexa. Entonces vemos una gran diferencia, ¿no? De si usted empieza una conversación, de poco a poco ahí ya nace la confianza de una u otra manera para que ustedes puedan seguir expresándose, ¿no? Entonces, solamente seguir practicando y necesitamos también practicar en cuanto a la escritura y sé que eso los va a ayudar muchísimo. Continuamos. Same Amenero Sangenaronchi, revisión de cuadernos. A ver, vamos, Carola, usted la A. Nuevamente al comienzo, profesor. Exacto, usted va a ser A. Ya. Meca, amenacotero, jauca, ocanta, kotakari, sankenarotsi. Continuamos. Aitake pamena kotero. Seguimos, Carola. Nokajemajetemi, aparopen, pipocajete. Continuamos. No basire taka ekati no sankenan take. Continuamos. Kari timatsine, isankenare, meca, otimatie, isankenate.
Uy, la sorpresa, ¿no? Le dijo. Bueno, todos, revisión de cuadernos y todo, y al fin nadie tenía el cuaderno. Estaban de relaje. Bueno, vamos a continuar con esta pequeña. Same atetia ya comento. Siki. Subamos en el carro. Dice. Cajete. Same ajate. Nampitsiki. A ver, ¿quién me ayuda con la B? La B, ¿quién me ayuda? Revisión de cuadernos, profesor, ahí estamos, ¿no? No, es otra conversación. Estamos en otra conversación. No me sale todavía. Ahora, María, usted. Vamos al carro ahí, ¿no? Ahí está. Ya. Cajete. Pishinchite. Ajá, ya, Pichinchite, ya continúa. Pishinchite, piteya, irotake. Pitetia, Piteya, Irotake, irotake. Ojate. Shiyakome. Entonces, Shiyakometotsi. Picanteri, Yoyabaketa, Irotake, Atsonkajete, Abechika. Aitake, ari, nokantakeri, piyotake, meka, pashiniki, intani, pibensikema. Tameketi, Nokoi, Noñero, Pashini, Nampitsi, Kamexa, Pasonki, María, Pasonki, Carola. Entonces, de una u otra manera, estamos llegando ya a poder perfeccionar en cuanto a pequeñas conversaciones, pero si ustedes gusten, estamos ahí para poder seguir corrigiendo, mejorando en cuanto a algunas cosas que ustedes quieren mejorar, ¿no? Quizás pueden sugerirme, quiero aprender esto y para poder tocar